Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias por acompañarnos en este martes 16 de diciembre del año 2025. Abrazos a todos, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Poeta Randy Ortiz y Terrero, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan. Aquí estamos, martes ya es martes, 16 de diciembre. Y uno es loco porque se sienta mal las brisas navideñas, ¿verdad? Porque un diciembre sin brisa no es diciembre. Eso debe estar en algún texto filosófico de la antigua Grecia, o en su carta a esos escribas y a esos fariseos. Bueno, Atahualpa, cuántas cosas. Nosotros tuvimos, o tenemos todavía, en Santiago, un caso que estremeció la conciencia nacional. El caso de la joven Estefora, haitianos residentes en la República Dominicana que habían colocado a su hija en un colegio afamado desde hace mucho tiempo. Ustedes conocen la historia. Van de paseo, un grupo de 87, con la motivación de que van a ese paseo porque fueron los que sacaron notas más altas. Hasta ahí la cosa está buena. Pero alguien se descuidó, tal vez más de una gente, y fueron al lugar donde había una piscina de esas que tienen distintos niveles. Desde un nivel bajito para las personas que no saben nadar o para personas de poca estatura, que no tienen mucha destreza, y va bajando hasta que se hace muy profunda para las personas con esa destreza. La niña se ahoga. Y lo que sale de ahí es la duda de si se ahogó o si la ahogaron. Y si se ahogó, los datos de que niños le pasaban por el lado y ella gritando, y aunque llamaron y dijeron, nadie la socorrió. Bueno, esa historia dolorosísima, yo no creo que haya algo así, porque uno se pone en el lugar de los padres. Sin embargo, el caso Senasa, Atahualpa y los amigos televidentes, ha puesto ese caso en un segundo plano. Porque lo que ocurrió en Senasa no podía imaginárselo ser humano alguno. De que alguien a quien la fortuna por su trabajo, por sus condiciones, él y otros que tenían condiciones parecidas, llegaran a un centro de salud conocido como Senasa, que tenía la particularidad y el encanto de darle cobertura de salud a personas que no tenían con qué pagar, que es la inmensa mayoría de la población dominicana, a pesar de que siempre se cantaletea con que ya hay menos pobres, menos cosas, pero la cantidad de gente que tuvo que cubrir Senasa desmentía que fuera así. Pero bien, ese sería otro tema, que a pesar de su seriedad, se convierte, sin embargo, en secundario. Señores, y que esa gente del buen vivir y de haber tenido o llegado a un órgano del Estado, del gobierno, con ese background, vamos a decirlo así, ¿verdad?, de bienestar económico y social y profesional, y se dedicaran nada más y nada menos que a robarle al más pobre, al que no tiene nada, al que se murió de cáncer. Porque ahora, Atahualpa, que es el tema principal, empiezan a salir los testimonios
Todos los días hay una cantidad de testimonios, señores, hasta el oncológico de Santiago está bailando en eso porque tenía sus aportaciones. O alguien tuvo bueno, ustedes saben que al oncológico de Santiago llegó una directiva violando todas las reglas internas y haciendo bellaquerías, y hoy sometido a la justicia. Y ya por suerte está de nuevo la gente que siempre estuvo ahí dando un servicio a los pacientes de cáncer. El que no ha estado en un ambiente de cáncer no tiene idea de lo que se siente, el temor de la gente, decir lo que le están aplicando. Señores, yo vi un testimonio de un hombre, hijo de una doctora, oye bien, pero de origen humilde, pero su hija estudió, que ya llevaba 5 quimioterapias de 75,000 pesos cada uno, que su hija tuvo que buscar, porque la cobertura del SENASA siempre tenían una explicación de que no estaba, de que no había tabal. Y aunque una doctora, pero no es una doctora millonaria, y todavía le faltaban algunas, estaban en ese periodo de espera viendo cómo evoluciona para ver si le aplicaban. Creo que 75,000 pesos, 5. Y tú tenías que buscarlo de tu bolsillo teniendo tú un seguro, porque unos, no voy a decir la palabra porque los que me están oyendo saben cuál es la palabra que va para describirlo. Se les ocurrió hacerse más ricos de lo que ya eran, sacándole el único vínculo que tenían con la vida y con la salud a gente pobre y hasta muy pobre. Óigame, yo creo que hay que pensar, se puede decir que este es un país tranquilo, un país tranquilo, porque lo que ellos hicieron es para no poder volver a salir a la calle. No estamos asusando a nadie, esa no es nuestra misión. Pero uno no se lo imagina, uno tiene, y además, más adelante, vamos a dar algunos datos de cómo ha ido quedando el SENASA. Todavía con números preliminares, porque lo que estamos hablando es del hecho de que robaron, está bien, y cómo quedó SENASA como instrumento de ayuda a los más pobres. Por eso es que decía anoche que los que alegan hoy o alegaron que fueron obligados a pagar sobornos. Óyeme, para mí esa es la defensa más pobre que se puede tener, porque a nadie obligan, a menos que no sea a través de un secuestro de un familiar muy cercano, lo que sea, te obligan, porque si tú no lo pagas, alguien va a pagar la consecuencia o tú vas a pagar la consecuencia. No consecuencias materiales, sino de alguna otra naturaleza. Y citaba específicamente el caso del señor Eduardo Rit Estrella, que fue el primero que habló, que a él lo obligaron a pagar el soborno. Y yo decía anoche, Randy, que por la misma condición de empresario, por la prominencia que tiene su familia en tradición empresarial, quizás nadie más que él tenía acceso al presidente de la República. Claro. ¿Tú crees que si él llama para solicitar una cita con el presidente de la República, primero, el presidente Luis Abinader es una persona que ha mostrado muchas facilidades de accesibilidad en todos los escenarios? Y segundo, frente a un representante de un sector empresarial de larga data, no creo que el presidente no le interesara saber qué quería plantearle ese empresario. Y si ese empresario hubiese tomado la decisión, ponga usted que no lo hiciera desde el primer día que le ofrecieron el tema de la partida que debía entregar al señor Santiago Jacín, supuestamente, sino que 2 meses o 3 la conciencia le remordiera, 2 meses o 3 después, y dijera, déjame hablar con el presidente. Presidente, mire, me están cobrando esto así, 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 y yo no puedo seguir de esta manera. Ese hoyo que hoy tenemos, que se habla de que podría superar
el tope que tiene Baninter, que fue de 58.000 millones de pesos en el año 2013, este podría alcanzar 60.000 millones de pesos. No se hubiese producido, Randy. Simplemente. Fíjense la consecuencia de un accionar de una persona que podía tener acceso al presidente para denunciar eso y tener credibilidad. Hoy no estuviéramos hablando de este caso. Probablemente el presidente hubiese tomado algunas medidas, ¿verdad? Entonces no me venga con la defensa de que a mí me obligaron a pagar, porque usted recibió, bajo esa obligación, usted recibió contratos por más de 7.000 millones de pesos. Sus empresas. Entonces, qué buena obligación fue la que usted sintió cuando siguió recibiendo esos contratos, y quién sabe cuál fue su ganancia de esos 7.000 millones de pesos, que fueron tan altas que les permitieron esas ganancias entregar 1.000 millones de pesos en efectivo al director de SENASA. Dígame, poeta. Pero se lo había ofrecido antes de que lo nombraran en SENASA. No, pero sí. Entonces yo te digo una cosa, una pregunta para que tú consigas con la idea, Atahualpa. O el director de SENASA lo chantajeó a él, o él lo sedujo, porque si usted le dio dinero desde antes de él llegar al poder, algo tú querías por aquella frase de que manos que dan esperan. Pero si a ti te permitió esa operación entregar 1.000 millones de pesos, ¿cuánto tú te ganaste? Oh, y cuando se te presentó ese esquema, ¿por qué tú no fuiste donde el presidente de la República? Que tú tenías acceso. Porque hasta el más humilde a veces ha tenido acceso al presidente de la República en cualquier situación o circunstancia. Pero mira, cuando tú mencionaste el oncológico, la Sociedad Dominicana de Oncología justamente trató el drama humano que significó o significa todo este entramado. Y ahí menciona la situación por la que atravesó este año 2025 el Instituto Oncológico de El Cibao. Y decía la Sociedad Oncológica en una nota de prensa, un comunicado, que la corrupción en el SENASA y justamente la crisis administrativa del Instituto Oncológico Regional de El Cibao había afectado de manera brutal a los pacientes de cáncer de la República Dominicana. Y citaba el caso de la falta de medicamentos y el desvío de prescripciones médicas a otras instituciones que sí cobraban un alto precio por el servicio a SENASA. Y dice que el tiempo le dio la razón al señalar que numerosos pacientes esperaron hasta perder la vida en esta batalla interminable por la salud y por sus derechos. Y señala también que fue muy frecuente el desvío de prescripciones médicas hacia empresas favorecidas, mientras las autoridades solo se limitaban a desmentir las denuncias sin asumir las responsabilidades de auditar el programa destinado a enfermedades crónicas. O sea, una radiografía de gente que está dentro de lo que fue el escenario que se vivió durante todo este año, y se está hablando de este año, pero imagínense ustedes que esto viene desde el mismo año 2020. Lo que pasa es que los efectos se empezaron a sentir a manera que se fue agrandando el déficit y se puso en evidencia la dificultad que tenía SENASA para cumplir con sus compromisos. Y lo que se hablaba era de que SENASA cerró el año 2024 con un déficit
de 2.000 y pico de millones de pesos. Y uno mismo dijo aquí, cuando se habló de ese déficit, bueno, pero Senasa tenía un excedente en el año 2022 de cerca de 6.000 millones de pesos. Puede cubrirlo perfectamente. Pero volvió y se siguió agravando, pero la contabilidad era falsa. Porque el déficit era de 8.000. 8.300, provisional, ¿eh? Provisional, no provisional. 8.300 millones de pesos. El corte del 24, del año 24. Entonces se puso en evidencia ciertamente que se fue agravando y yo digo, pero que tienen que ser demasiado brutos. Sí, estos eran los pacientes en el oncológico. Recuerdo esa foto perfectamente. Un paciente en el oncológico. Tienen que ser demasiado brutos. Porque usted sabía que esa dificultad de pago iba a explotar en algún momento y esa escasez de recursos, Randy. Entonces le pagaban puntualmente a aquellos que devolvían el 30% o el 35% y a los otros prestadores de servicios o de salud no le pagaban. Y hay ahí una deuda. Yo tengo el desglose de los estados auditados del año 2024, ya corregidos. Hay que saber cómo que lo corrigieron. Entonces, viendo eso, no hay defensa. No hay defensa. No hay defensa. Pero mira, tú citaste el caso del oncológico aquí, pero ellos le dejaron de darle cobertura, lo cual no quiere decir que no dejaron de cobrar por eso, a 1.345 niños con autismo que ellos le retiraron el servicio de Senasa. Para los niños estaba retirado, pero para el negocio de ellos no. Hay que saber lo que es un niño que tiene el problema del espectro autista. Sus familiares y los técnicos que trabajan en eso, nosotros tuvimos aquí una compañera que trabaja en eso, justamente. Eso significa, si de manera provisional el déficit del año pasado fue de 8.300 millones, pero que se fue arrastrando y cuando preguntan, no, que eso se ha venido arrastrando ya ahora, que eso, como que nadie sabe. El tema es que ya para este momento, el Senasa tiene, así provisional, cuando se pasen bien los números, cuando todo sea consolidado, cuando todo responda a una auditoría, de ser posible forense, es de 9.164 millones de pesos. Ese es el déficit actual, aparentemente. ¿Qué pasa? Que cuando se suman todos los activos de Senasa, los activos, edificios, ambulancia, equipos médicos, todo lo que tenga un valor positivo, eso llega a, ¿cómo digo yo? Como a 11.077 millones. Los activos de Senasa son 11.077 millones. Pero los pasivos, o sea, lo que debe, son 22.322 a la fecha. Oigan bien, los pasivos son exactamente el doble de los activos. En cualquier idioma que usted hable, eso se llama quiebra, porque usted no tiene con qué responder. Pero bien, ¿qué ocurre? Que como es una institución del gobierno, vale decir del Estado, el Estado tendrá que llenar este otro hoyo. Como así se ha estado llenando el de Banintel y todavía no terminamos, ¿de dónde va el gobierno a llenarlo? De dos posibilidades. Cobrándonoslo a todos nosotros a través de impuestos, puede ser impuesto nuevo, pero lo puede cobrar ¿de dónde? Recortando asignaciones de las que tienen el presupuesto por el cobro de los impuestos y otros ingresos
para ir a llenar eso. Por lo tanto, el servicio público terminará afectándose. Y me imagino que habrá despido de empleo, que no será a los compañeros del partido, obviamente, porque ahí se arma un reperpero. Y el otro es en una práctica que ya es muy permanente, cogiendo préstamos para cubrir ese hoyo. Porque usted no puede dejar ese hoyo así abierto. Esa es la situación que enfrentamos con esto del SENASA, a donde uno decía, pero ven acá, es que nadie se dio cuenta de lo que ahí está pasando. Sí se dieron cuenta. Que no actuaran en otra cosa. Porque cuando Jesús Félix Iglesias, médico también, estaba en la CISARRIL, él intervino en eso y advirtió y dijo lo que había. El asunto es que Jesús Félix Iglesias terminó fuera del sistema. No sé si se fue, no sé si lo hicieron ir, pero ya parece que era una piedrecita como le estaba en el zapato. A diferencia de lo que uno ha creído, con el actual director de la CISARRIL, Miguel Seara Hatton, sí enfrentó la situación con los cañones. Lo que pasa es que este grupo tenía probablemente más poder que Miki Seara, como dicen sus amigos. Porque ellos siguieron en las buenas a pesar de que fueron sorprendidos. No es verdad que no fueron sorprendidos. Pero además cambiaron la estructura, el orden de gerencia, el orden de dirección, para poder hacer cosas que el orden lógico no iba a permitir. No, y quitar todos los controles. Todos los controles. Ahora el presidente ha nombrado un grupo de gente con sobrada solvencia moral, y con capacidad técnica, para que enderece ahora todos esos vehículos que hay talleres que le van haciendo adaptaciones y que le ponen una pieza de otro. Así era. Entonces ahora hay que rediseñar el vehículo de ese instrumento tan importante. Por lo tanto, uno no entiende por qué eso llegó tan lejos, porque se sabía que algo estaba pasando. Sin mencionar que cuando el que dirigió SENASA hizo en un Twitter hizo una denuncia, olvidando también que la Fuerza del Pueblo en una rueda de prensa denunció que ahí había eso, pero como es un partido de oposición, ya que las oposiciones siempre hablan eso, ¿verdad? O sea, no es verdad que no se sabía. No es verdad que no se sabía. Claro, hombre. Ahora, que no quisieron hacer caso en favor, uno no sabe de qué. Y mire a dónde ha venido. Eso arrastra no solamente a los involucrados, va a arrastrar muchas cosas más, según pasen los días. El cardiólogo Pedro Ureña hizo un planteamiento que yo creo que es válido darle calor. Porque nosotros mismos hemos dicho que aquí las sociedades, los clubes, los colegios, las asociaciones no toman medidas contra los corruptos. O sea, una gente lo someten a la justicia y lo condenan por corrupto o llega a un acuerdo con la Procuraduría General de la República aceptando su culpabilidad y no hay un club que le diga usted no puede estar aquí porque usted es un ladrón. Exacto. No hay una asociación a la cual pertenezca que lo vote. No un colegio, ya sea colegio médico, el colegio de abogados, el club de Arroyo Hondo, el de Los Prados, el del Centro Español, el Guravito, que lo vote. Ni hay una sanción tampoco, como en casos de estos, cuando venga, ojalá que sea rápido, el 2.0 del caso SENASA, que empiecen a salir las clínicas y los médicos y los hospitales, subdirectores de hospitales, directores de hospitales que estaban metidos en esta mafia. Claro. El doctor Pedro Ureña ha planteado que a los médicos que se le pruebe que han estado bajo esa práctica, por la cantidad de personas que fallecieron, que no la podemos cuantificar, no vamos a saber nunca cuántos murieron o agravaron su enfermedad por este fraude, se le cancele el S4. Está pidiendo el doctor Pedro Ureña, eminente cardiólogo de la República Dominicana.
Porque él dice, no es posible, porque ahí se viola todo, desde el principio del juramento hipocrático hasta lo más elemental de la ética, de la práctica médica. O sea, ¿cómo te pasó de médico a nazi? Entonces, yo creo que eso debe tenerlo también presente el Poder Ejecutivo, que es el que otorga el exequatur. Es que tenemos que enviar un mensaje contundente. No podemos seguir como todos los casos de corrupción que hemos tenido, incluyendo los que están pendientes de conocimiento en los tribunales, que al final lo que resulta es una frustración del ciudadano común y corriente de la República Dominicana. Y el mensaje de que robe mucho. Exacto, que es lo que robe mucho. Es el peor daño que le queda a la sociedad. Entonces, el sentimiento se vuelve más acendrado de que una cosa es cuando roban los ricos y otra cosa es cuando roban los pobres. Exacto. De que hay una justicia para ricos y hay una justicia para pobres. Y ese es el mensaje que se ha estado dando y queriéndose como marcar una línea cuando la Constitución establece claramente que la ley es igual para todos, aunque sea en teoría. Porque en la práctica ya vemos el caso del que se robó el conejo y lo devolvió, que el que se robó 1.000 millones y está en su casa. El del conejo está preso con 3 meses de medida de coerción. Por un conejo. Por un conejo que devolvió y que era de un familiar y que le retiraron la querella, pero sigue preso. El que se robó 1.000 millones se va a comer lechón, uvas, manzana y todo en su casa con el calor de la chimenea. No, esa gente no pierde su tiempo comiendo lechón. Pavo. Ni eso, son exquisiteces, son cosas de más para allá. Bueno, de las que uno no sabe pronunciar los nombres. Bueno, pues eso es lo que vemos. Entonces el mensaje tiene que ser contundente. Yo dije que me iba a imponer la tarea de los últimos actos de corrupción que se han conocido para cuantificar lo que se ha podido identificar que se han robado. Ahora, ya de esto hablamos de 18.000, del caso Pulpo hablábamos de 17.000, del caso Calamar hablábamos de 40.000 y pico millones de pesos, señores. Y ustedes se imaginan lo que se pudo haber hecho con todo ese dinero que fue a parar a manos privadas. A manos privadas. Y los contratos amañados. Ayer mismo, el abogado que representa al Estado Dominicano en el caso del Intran presentó una demanda contra los imputados principales, Hugo Veras y Jochi Gómez. Pero ahí hay 10 más. Y hay 4 o 5 empresas que están también sometidas a la justicia. Y el Estado está pidiendo 12.000 millones de pesos por daños y perjuicios y lo que se supone que fue parte de lo que se constituyó en irregularidad de un contrato que involucraba 1.300 millones de pesos. Que uno no entiende porque si suspendieron ese contrato, ¿cómo era que le seguían pagando a Jochi Gómez? Porque aquí hay muchas cosas como que hay que levantarla más. Ajá. Sí. Quitarle el polvo, qué sé yo. Y yo te voy a decir algo. Después que leí la demanda del abogado que representa al Estado y es parte del equipo de recuperación de bienes del Estado, de los abogados, hay gente que se cree que puede jugar Grandes Ligas, aunque tenga nombre, sin darse cuenta que las Grandes Ligas no se juegan de esa manera. Sí. En la Dominican Black People, la República Dominican Black People, hay un grupo que juega pelota de Grandes Ligas, en términos empresariales. Estos son de los que juegan Grandes Ligas. Sí, claro. Entonces a esos siempre se les busca la vuelta. A otros que creen que pueden jugar Grandes Ligas, esos mismos sectores lo aplastan, Randy. Claro.
Todo lo que ahora usted ve, hasta el relato de los hechos del caso Intran, y hay una condena hasta en la redacción de la noticia. Se da como un hecho cierto que Hochi fue que apagó los semáforos en Santo Domingo, cuando hay una contrainformación que habla de que ya Transcorlatán no tenía el control de los semáforos cuando se produjo el apagón semafórico. Pero ya están diciendo que sí, en una redacción. Lo dan como un hecho ya. Ya como un hecho. Un hecho consumado. Y dan como un hecho también. A lo mejor es así, pero eso no ha quedado establecido. Pero eso no establecido, eso hay que probarlo en juicio. Eso es un supuesto. Y que el contrato fue irregular, pero ¿quién hizo los contratos? La égida de Hugo Veras. Este muchacho que llegó creyéndose que estaba jugando Grandes Ligas. Se metió en la pata de los caballos. Y se metió en la pata de los caballos, creyendo que era Grandes Ligas. Usted no era Grandes Ligas nada. Usted llegó ahí porque en un momento determinado usted tuvo una proyección de manejo de tráfico y que lo llevaron como candidato a síndico y terminó apoyando la boleta contraria y siendo secretario del contrario. Entonces venga caja. ¿Y usted cree que usted vocero de un partido y el otro día amaneció en el partido contrario? ¿Usted cree que usted es Grande Liga nada? Sí. Usted no es Grande Liga nada. Déjeme ver que me están enviando una. ¿Qué es esto? No, pero sí, pero vamos a ir a publicidad primero antes de esto y regresamos. No vamos a publicidad, yo voy a dejar una pregunta, no una afirmación. Una pregunta. ¿Es cierto que hay un hoyo, además del de Senasa, que hemos hablado, en el Banco de Reserva? No, perdón, en el Banco Agrícola. En el Banco Agrícola. Banco Agrícola. Rectifique ahí. Es verdad que lo del hoyo del sector eléctrico no hay que hablar de eso, ¿verdad? Porque ese sí es un hoyo. Lo del lío del Banco Agrícola, sí. Que aquí hay algo otro. Que hoyo. inclusive hay un personaje de Santiago que recibió préstamos por millones de pesos, se supone que son agrícolas, Sí. que no ha sembrado una mata en su casa. Que la palabra cepa no está en su vocabulario. Vamos a publicidad, venimos en el próximo segmento. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo saco como el perro no estamos de una, 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el décimo y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteó la gorra y se voltea el juego cuando sople el se más sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular Y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, Supagente o por el app Ya Va.
Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. Pero papi. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nace la esperanza. El amor por el prójimo nos convida a compartir. Agradecidos, recibimos la bendición de Dios a través del nacimiento de su Hijo Jesús. Es tiempo de regocijo y solidaridad. Es tiempo de Navidad. Mucha felicidad te desea Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. La brisita se vuelve a sentir con el bono navideño. Recibe tu tarjeta bono navideño Mastercard Banreservas de 1,500 pesos. Actívala llamando al 809-920-2004 con tu cédula en mano. Pulsa la opción 1 y sigue las instrucciones. Así podrás usarla en el establecimiento que prefieras, para que la alegría llegue a tu mesa y la Navidad se sienta en cada hogar del país. Más información en presidencia.gov.do y la prensa. Gobierno de la República Dominicana. Venga, Guano, que estamos aquí. Bueno. Uno se queda como con tanta gana de ahora a final de año, ¿verdad, Atahualpa? Uno pasarle revista a la esperanza que tiene la humanidad, a los avances que ha tenido nuestro país, a consolidar una serie de cosas que nos da una felicidad y como una certeza de vida positiva en un futuro. Y ustedes ven, cada hora, usted puede sintonizar cualquier canal y tendremos el tema lamentable del SENASA y de otras cosas más que vienen cogiendo cuerpo por ahí. Qué pena.
Con el caso del Banco Agrícola, ese probablemente sea el próximo escándalo de préstamos que se dieron bajo condiciones hasta de interés cero. Un regalo. Cero. Que no fueron destinados a la agricultura. No. Y ese va a ser uno de los que va a explotar un día de estos. Pero miren, yo no sé quién hizo esto, pero vamos a darle el crédito al que lo hizo, que me pasó Heriberto. De lo que se pudo haber hecho con los 15,000 millones hasta ahora, del caso Senasa, porque se habla de 60,000 millones. Lo podemos poner en pantalla, ¿verdad? En salud se pudo construir de 10 a 12 hospitales provinciales modernos totalmente equipados. Se pudo haber remodelado todos los hospitales públicos en estado crítico y garantizar medicamentos gratuitos por años a pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión. En vivienda se pudo haber construido con esos 15,000 millones más de 20,000 viviendas. Se pudo arreglar y mejorar más de 60,000 viviendas y se pudo financiar programas de viviendas económicas o accesibles. En infraestructura se pudo haber construido con esos 15,000 millones, construir y reparar cientos de kilómetros de carreteras, edificar decenas de escuelas y centros comunitarios y renovar el sistema de agua potable y drenaje. En seguridad y justicia, equipar y modernizar completamente a la policía, construir y remodelar decenas de destacamentos y fortalecer el sistema judicial y construir nuevas cárceles. Con esos 15,000 millones también, el que hizo este trabajo bien, el crédito para él. En síntesis, el dinero robado en el caso Senasa podría haber transformado el país mejorando la salud, la educación, la vivienda y las infraestructuras, aparte de la seguridad ciudadana. El que escribió eso tenía mucha mala fe. ¿Tú sabes por qué? Porque deja uno con la gana de uno agregarle más a lo que ya él le puso. Porque, por ejemplo, algo que nadie ve, que todo el mundo ve pero nadie hace nada. ¿Cuántos menesterosos hay en la calle pidiendo? Algunos con problemas físicos, motores. ¿Cuántos enfermos mentales que todavía los dominicanos nos burlamos de la gente que es un loco, pero es un enfermo mental? ¿Quién le da asistencia? ¿Le da seguimiento de dónde viven, a dónde viven? ¿En qué condiciones? Yo creo que ese fue un buen ejercicio aproximado. Porque ¿cuántas cosas más se podrían hacer siguiendo con la seguidilla que da el que tú leas cosas como esa? ¿Cuántas cosas más? Póngase a pensar. ¿Cuántas calles llenas de hoyo del país entero? ¿Cuántos caminos vecinales, de esos que con el régimen de lluvia que tuvimos con Melissa, se dañaron y ahora el agricultor tiene dificultad para sacar su cosecha? O para diezmar plagas que afectan un sembradío específico, o para avanzar más lo que ya se inició con una cantidad de equipos, que no sé cuál es el número, para mecanizar la producción agrícola y convertir la producción agrícola también en una producción, digamos, industrial, porque nosotros exportamos los bananos como fruta, bien, pero muchas veces importamos las compotas para los bebés de guineo. Nos la manda de fuera con los mismos guineos de nosotros. ¿Qué tanto pudimos avanzar en poner de verdad, no regalárselo a una empresa privada, el sistema de atención privada, que el país no la tiene, que es por donde debe entrar el sistema de atención primaria, la atención primaria. De atención primaria, que se le regalamos a un rico para que fuera más rico. Pero oigan esto, camarada. No, las cosas son indignantes por todos los lados y sigo insistiendo en que nunca voy a aceptar
independientemente de los resultados buenos que pueda tener el Ministerio Público en una investigación, en que alguien se saque de un expediente. Yo leí aquí una buena parte de los documentos que sometió el Ministerio Público para sustentar la solicitud de medida de coerción. Y decía el papel que cada uno jugaba de acuerdo a la propia descripción del Ministerio Público. Fulano de tal va a declarar esto así, así, así. Fulano de tal aportó tal y tal cosa. Fulano de tal entregó memorias, entregó correos electrónicos, entregó captura de pantallas de WhatsApp y todo eso. Eso está en el expediente. Y en el expediente está el señor conocido como el Gordo, que se llama José Pablo Ortiz Giraldes, que ese no ha salido en ninguna parte ni está en los encartados para la solicitud de medida de coerción. ¿Qué dice el Ministerio Público en los documentos que sometió para sustentar esa medida de coerción, esa solicitud de medida de coerción? Que el Gordo, José Pablo Ortiz Giraldes, era la mano derecha del señor Santiago Jacín, con quien tenía una amistad de cerca de 30 años. Y que según el Ministerio Público, Ortiz fue designado específicamente por el doctor Jacín como intermediario exclusivo para recibir y gestionar los sobornos que pagaban empresarios contratistas con contratos de SENASA. Están así que el mismo Eduardo Rita Estrella dijo que se reunió, y está en el expediente, está en los documentos, dijo que se reunió con el doctor Jacín porque en principio no creía que la solicitud del soborno venía del mismo doctor Jacín. Y el doctor Jacín le dijo, mira, si tú quieres que esos contratos continúen, ponte de acuerdo con el Gordo. Ahí quedó la cosa clara. Ahí quedó confirmado todo. Entonces... yo no le creo nada a ese señor. Pero está bien. Pero el Gordo, esto lo dice el expediente del Ministerio Público. Exacto. Entonces el Gordo no aparece en ningún lado. Están así que las fotos, o sea, la foto del Gordo, no, óyeme, eran como muela de garza, porque no aparecían. Todavía, no todo el mundo ha publicado esta foto. Y este es uno de los testigos de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público. Pero más allá, resulta que este señor estaba en el esquema fraudulento de la Operación Calamar. Y estaba en el equipo que recogía dinero de las bancas y los casinos, por lo que están acusados en esa Operación Calamar Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, estaba Ángel Locuar, que devolvió un dinero, Mimilo, que devolvió otro dinero, y otro ahí también que devolvieron, entre todos devolvieron como 3.400 millones de pesos. Y están todos en la calle felices y contentos, con pantaloncitos blancos, camisas blancas, tenis blancos y una gorra de Popeye el Marino. El Gordo, obviamente, que es un gordo de Estado. Entonces, ¿Tú te acuerdas del caso de...? Pero espérate, entonces el Gordo, como fue designado, ha bailado en ese caso de Calamar y está bailando en este caso de SENASA. Y de los dos parece que va... el Ministerio Público dice también que del dinero que él recibía de los empresarios por el soborno, él le daba el 90% y se quedaba con la comisión del 10%. Porque ellos son comisionistas, te vuelvo. Entonces, si queda también fuera del expediente, porque el juez ayer dijo, el juez Rigoberto Sena en la sentencia, que no había ningún acuerdo todavía presentado por el Ministerio Público. Pero no había necesidad de presentar que había algún acuerdo de oportunidad, porque era una medida de coerción. ¿Verdad? Sí. Lógico. Y Camacho dijo que van
hacer todo lo posible para que todos, incluyendo los que tienen prisión domiciliaria, paguen por el delito cometido. Como debe ser. Pero el gordo no está. No está el gordo. Por lo menos todavía no está. Lo han elegido como un testigo esencial. La llave del igual candado. que no está el apellido Guílamo, sí, que está como testigo estelar del Ministerio Público. Por el papel que jugaron ahí. El gordo parece ser que era, ¿cómo es que se llama? Del caso de Odebrecht. Que salió el hombre del maletín, que según él era como un cabildero, alguien que hacía Ángel Rondón. ante un gobierno, Ángel Rondón, para que el gobierno llevara a cabo una obra que ya la Odebrecht entendía que podía hacerse en el país, que ellos tenían la oferta y el financiamiento, porque la parte de los brasileños es que regularmente ellos ofrecen en respaldo a sus empresas el financiamiento de un banco en Brasil. Recuérdese que mataron un senador de Santiago Rodríguez con el acueducto de la línea noroeste. ¿Cuál era la situación? Que él ofrecía la construcción de ese acueducto con una compañía brasileña que tenía como respaldo un banco de Brasil. Y lo mataron. En el caso de Odebrecht no se mató a nadie, pero tampoco pudieron probar nada. No pudieron probar nada. No habían testigos. Los involucrados, los encartados. O sea, el Senado aprobó un contrato con obra sobrevaluada. ¿Cuál era la percepción que había? Y la propia Odebrecht lo admitió, que había dado soborno para que le aprobaran un contrato que estaba sobrevaluado. Claro, de la sobrevaluación se repartía entre los que votaron. Ahora, ¿cuántos votaron por ese dinero? ¿O cuántos votaron aunque no aceptaran el dinero? No lo sabemos. Nadie habló. Y uno de los dos que estaba señalado fue condenado por enriquecimiento ilícito que a la larga no se demostró. Y no por el caso de Odebrecht. Entonces, hay gente que entiende, que sabe manejarse en las alturas del poder, que parece ser que es el caso del gordo, que ya tiene experiencia en varios escenarios, a donde él juega papel de facilitar. Son gente que saben que líder legislativo. Y si él salió bien del caso de Calamar. Y salió bien, se ve que son de esa gente que saben a dónde se cena con un grupo de gente para estas tramas. A quién visitar, a quién le da confianza, cuánto te va a ganar, cuánto te va a tocar. Y ellos cobran eso en una acción obviamente fraudulenta. Pero que lamentablemente, aunque no en caso así ya de corrupción, pero en caso un poquito más limpio, son los cabilderos a los que le va muy bien, aquí y fuera del país. Parece ser que hay gente que aquí quiere jugar a esa posición, no porque tienen una profesión, sino porque tienen la habilidad de convencer a gente de poder, que no hay que escucharla mucho para que se dejen convencer en favor de sectores de la población, entre los cuales lamentablemente, como yo decía el otro día, entran en juego sectores del sector privado, valga la repetición, que entran, porque obsérvate bien, en los casos más escandalosos de corrupción, hay un sector que pertenece a su vez a empresarios. No todos los empresarios se meten en eso. Tienen su forma de crecer, de ganar plusvalía de lo que hacen, de su inversión, pero hay otros que sí, que ven en el Estado la masa a donde van a morder tarde o temprano para hacerse más ricos, algunos de los cuales quedan enganchados como esto. Pero le voy a leer esto del espía de Diario Libre, que ellos dicen: se repite el guión. Es inevitable comparar el caso Senasa con otros procesos judiciales instrumentados por el Ministerio Público que todavía no dan los frutos, los ansiados
resultados que la sociedad quiere, a pesar de los años que van pasando. Todos comienzan con un rum, o sea, con un comentario, que siempre es negado por las autoridades. Luego, los nombres que suenan acuden a la Procuraduría. Entran en traje o chacabana y luego se les ve con los chalecos antibalas y los cascos puestos. Lo que sigue son los acuerdos y las delaciones. Para finalizar, si es que ocurre, llega una prisión que decepciona y una recuperación, entre comillas, pírrica de recursos. La decepción de la población también es parte del guión. ¿Qué uno quisiera? Que no sea así. Que en algún momento las cosas paren. Que no solamente es luego que hay la denuncia regularmente de medios de comunicación, no de otra parte, de investigaciones de periodistas de investigación. Primero se niega y después la cosa va cogiendo forma. Y al final pasa lo que tiene que pasar, que uno no ve como un condenado final, que míralo ahí está cumpliendo los 20 años, los 30 años, los 15 años. Uno espera que eso no ocurra más, pero es un deseo solamente. Porque repito, y con esto termino, ¿por qué cuando eso se está produciendo los órganos de inteligencia no se enteran? Pero lo que es peor, ahora nos enteramos que sí, en distintas etapas de esa situación, se supo, se iniciaron acciones, hubo denuncia de oposición, de periodistas, de quien fuera, se seguía negando y finalmente se demuestra que era así. ¿Cuándo vamos a cambiar? No solamente que en este periodo no hay impunidad, pero si se sabe cuando está ocurriendo y de todas maneras hay un dinero que se va perdiendo, que no se va a recuperar, ¿no cabe un poquito ese dinero y ese proceso en una especie de impunidad técnica? Digo yo, que no soy abogado. Vámonos a la pausa. Ya que usted lo dice, pero déjeme antes de ir a la pausa, déjeme dar esta información sobre casos de corrupción. El primer juzgado de la instrucción de Santiago dictó condenas de hasta 7 años de prisión contra los integrantes de aquella famosa estructura de ciberdelincuencia que fue desmantelada hace un tiempo en la operación Discovery 2.0. Usted recordará que se hizo aquí en Santiago. Y donde estaban involucrados jóvenes a través de call centers falsos y que lograron sustraer millones de dólares de los fondos de asistencia a los envejecientes, a los viejitos. Y por esa estafa fueron condenados 17 personas físicas y 2 empresas que fueron cerradas también. Esas 2 empresas fueron Agnes Travel SRL y Hurtarte Paradise Call Center SRL, que fueron disueltas. Hay 15 que fueron condenados, dentro de los cuales hay 6 que fueron condenados a 7 años y otros que fueron condenados a 4 años de prisión suspendida. No sé por qué, pero me da la impresión de que esto fue una condena muy benigna para fondos que tenían que ver con personas envejecientes. Debieron ir a la cárcel por lo menos por 20 años. Ahora sí nos vamos a publicidad y venimos en un momentito. Con buenas noticias también, porque hay buenas noticias. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí, les llega directo a su cuenta del Banco Popular.
porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. La brisita se vuelve a sentir con el bono navideño. Recibe tu tarjeta bono navideño Mastercard Banreservas de 1,500 pesos. Actívala llamando al 809-920-2004 con tu cédula en mano. Pulsa la opción 1 y sigue las instrucciones. Así podrás usarla en el establecimiento que prefieras, para que la alegría llegue a tu mesa y la Navidad se sienta en cada hogar del país. Más información en presidencia.gov.do y la prensa. Gobierno de la República Dominicana. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, a cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium
premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó en el día de ayer a toda la comunidad educativa que el primer periodo de clases del año escolar 2025-2026 concluirá el próximo viernes 19 de diciembre. La docencia se reanudará el miércoles 7 de enero del año 2026 en todos los centros educativos del país conforme al calendario escolar vigente, según indica la comunicación llevada a los medios de comunicación. Asimismo, el Ministerio de Educación hizo un llamado a todos los padres y madres y tutores para que garanticen la asistencia y puntualidad de los estudiantes dentro del primer día de clase del año 2026, que será el miércoles 7 de enero. Quisiera que fuera así, pero usted sabe que miércoles 7 de enero. Sí, ahí es que salen a limpiar las escuelas y cosas. Sí, y los muchachitos de la clase media alta que están en Miami. No, ya, por ejemplo, una buena parte, no sé si todos, de los colegios privados ya se fue. Desde ayer dieron vacaciones a los niños y yo puedo hablar con conocimiento de causa. Así es que será para la escuela pública, porque en los colegios privados ya hay muchos que andan. En el fin de semana ya. Ya, no, que ya terminaron. El viernes pasado se fueron. Exacto. Pero oficialmente las clases terminan el próximo viernes. El viernes. El viernes hasta enero. Bueno, miren, la otra... pero al lado de eso hay otro tema de educación, que es Educa, que es la acción empresarial por la educación. Se queja por la falta de consulta previa en el proyecto de ley que unifica a los ministerios de educación. ¿Cuál es la preocupación que tiene no solamente Educa, sino grandes sectores de la población? Que al fundir en uno solo dos ministerios, que no debieron fundirlo, pero que lo convirtieron en ley y ya el proceso está llegando a su fin, es que ahora el 4% rinde menos. Pero para lo que ha servido. No, espérate. No. Lo que hay es que ponerlo a servir. No disminuirlo, porque eso fue un logro de este país. Es ponerlo a servir porque si a esa baja... Un logro que terminó en fracaso. Sí, pero no por el monto, porque no se prepararon. Es otra cosa, prepárese, porque los demás países, nosotros nos ufanamos mucho de que en la región le llevamos ventaja. Eso es a corto plazo. La cantidad de gente que en un barrio ni estudia ni trabaja, y de los que estudian hay una capacitación, si así se le puede llamar, más que deficiente. Nuestra competencia como país a la larga tiene un punto de inflexión negativo porque mientras avanza la tecnología y esa cosa, y tenemos un sistema educativo todavía
que mientras en otros países que sí están avanzando, están apostando al conocimiento y manejo de las tecnologías, nosotros seguimos dando una serie de materias que no son las que el empleador inmediato está reclamando, que sí tiene su vista puesta en la tecnología porque es un mecanismo de eficiencia. Y el que te contrata para que tú des rendimiento, no para que tú andes divagando en una diversidad de información de la cual lo que tú tienes es un chiguete. O sea, sabemos un chinchín de muchísimas cosas y nada de lo que necesitamos saber ahora. Esa es nuestra realidad. Pero además es que el Ministerio de Educación, que es la educación preuniversitaria, que es la que hay que preparar para que la gente salga técnicos de ahí, que no necesariamente tenga que ir al nivel superior profesional, y se puedan ganar la vida bien. Y si usted quiere seguir más allá, usted sigue. Y aquí todo el sistema desemboca en que tú vayas a una universidad. Entonces nosotros tenemos como 80 universidades que en términos mayoritarios, porque hay algunas que son muy buenas y saben hacer su currículum, la inmensa mayoría de las universidades dominicanas dan las mismas materias. Todas dan derecho cuando ya, si usted se gradúa de abogado, prepárese a vivir de otra cosa, porque periodismo, mercadeo, 20.000 cosas que ya no te responden a la necesidad de este momento, donde las tecnologías son. Entonces, fíjate tú vas a unir en un mismo sitio, pero si un ministro de educación preuniversitaria, ustedes ven que colapsan todo, viene uno y se va, y entra con prestigio y sale con desprestigio, y arriba de eso va a tener que tomar decisiones sobre el sistema profesional, que es distinto, que son objetivos distintos, aunque sea educación los dos. Bueno, pero ya nos metimos en el charco. Vamos a esperar. Haré lo posible por no morirme, para cuando llegue el momento de decirle, ustedes recuerdan la advertencia, no que le hacía yo, no, que le hacían técnicos dominicanos y extranjeros, que no lo mezclaran. Pero estamos buscando ahorrar en un área mientras dilapidamos en otra. Y mientras tenemos hoyos por corrupción en otra, que no sabemos cómo ni de dónde lo vamos a llenar. Tomamos acciones que para mí, respeto la posición de los demás, que para mí son cosméticas y que no son practicables. Ya veremos los resultados, porque si con una y el 4% y un ministro, imagínese usted cuando usted junte dos con el mismo presupuesto, con objetivos de especialización distintos, vamos a ver qué pasa. Aquí se ha hablado de que en otros países invierten el 10%, el 8% en educación y eso, pero hay un error de concepción. Nosotros gastamos, no invertimos, gastamos. Que son cosas distintas. Que son cosas distintas. 4% del Producto Interno Bruto, de todo lo que genera la economía dominicana, se gasta un 4% en educación. Si nos vamos a los demás países que hablan de que tienen un mayor porcentaje, es de los ingresos del Estado, que ahí es que está la diferencia con República Dominicana. De acuerdo a lo que se ha visto, nosotros estamos invirtiendo casi el 18% de los ingresos del Estado en educación, que ningún país del área lo está invirtiendo, porque nos fuimos al 4% del PIB, no al 4% de los ingresos del Estado, o al 6% del ingreso del Estado, o al 8% de los ingresos del Estado. Nos fuimos al PIB y todos los años eso va a seguir aumentando con la venia del Señor y con la bendición de Dios, porque el país tiene que seguir creciendo. Y a manera que crece el país en términos de su Producto Interno Bruto, así mismo va a ir creciendo el presupuesto de educación, que lo que ha servido es como botín hasta ahora. Como botín, para favorecer a suplidores, a la ADP, y lo que menos se está haciendo es
dirigiendo esos recursos a la educación. Si sacamos todos los gastos corrientes del Ministerio de Educación y todo lo que significaron las negociaciones, aumentos salariales, todo muy bien, quizás apenas un 8% de ese 4% queda disponible para invertirlo en la calidad de la educación. Y tenemos desde el año 2013 gastando ese 4% del Producto Interno Bruto de manera íntegra. Los primeros años no sabían ni siquiera qué hacer. Y todavía hay años que les sobran y otros que gastan el dinero para que no digan que sobró presupuesto en educación. Lo gastan. Igual que otras instituciones del Estado, que estaba viendo, a propósito de eso, señores, que ahora mismo, al mes de diciembre, hay una gran parte, o sea, una buena partida del dinero presupuestado para inversiones del Estado que no se ha utilizado. Un caso grave. Grave porque, ¿qué es lo que ha estado reclamando, que han estado reclamando los actores económicos? Que el bajo crecimiento del país se debe justamente a una inversión de capital muy pobre por parte de las autoridades del gobierno. Entonces, ¿tú crees que es perdonable que una institución que pudo haber invertido 2.000 millones de pesos le va a quedar ahí en la cartera? O sea, aquí va a sobrar dinero de las recaudaciones del Estado, porque no se invirtió, no es que va a sobrar, sino que no se invirtió y se va a quedar ahí ese dinero, esas partidas. Bueno, se podrán utilizar el año que viene, pero es imperdonable y es lo que hemos dicho, que el problema no es dinero. Señores, para que ustedes tengan una idea, vi por ahí en una noticia, no sé si el poeta lo tiene anotado, sí, tenemos un tiempecito. El mercado laboral en la República Dominicana durante este año, déjeme decirle la cifra, alcanzó los 5.141.829 personas para un crecimiento de la empleomanía de las personas ocupadas de 2.4%, según los datos que está aportando el Banco Central. El mercado laboral logró aumentar la cantidad de ocupados en casi 120,000 nuevas personas durante el tercer trimestre de este año, con relación a igual periodo del año 2024. 120,000 nuevos puestos o nuevas personas ocupadas, que es durante el tercer trimestre del año que discurre. 120,000 en 3 meses. Óigame, es una buena cifra. Cifras halagüeñas. Entonces volvemos otra vez. Más cantidad de empleados, más divisa, más turismo, más exportación y el crecimiento bajo. Y el tipo de cambio alto. Y la inflación alta. Entonces, si usted dice, y a instituciones del Estado que debieron invertir le va a sobrar dinero, el problema está en la ejecución de los programas. Exacto. O sea, que no es tanto en el dinero. Es en la capacidad de hacer lo que se tiene que hacer para que tengamos dinamismo económico, crecimiento, hasta justicia social, porque el que consigue un trabajo con el que le va bien mejora su condición de vida. Pero por alguna razón que yo no sé si tú quieres darme el dato, porque yo no alcanzo a entenderlo, ¿a qué se debe esa abulia, esa dejadez, ese mirar para otro lado en vez de hacer lo que tengo que hacer? Planificación, ejecución. Y capacidad. ¿Y usted lo entendió perfectamente? Sí. Pues esto es un logro, señores, de este aumento de 120,000 empleos en el tercer trimestre de este año. Entonces, todo está bien. Como ustedes creen que yo relajo con eso, que yo lo que hago, no, yo no relajo ni me burlo. Es que todo está bien. Sí.
pero no hay dinero en la calle. Lo que pasa es que allá en el público hay gente que dice, sí, Atahualpa dice que todo está bien, yo sé que sí. Pero por alguna razón yo siento que está mal. No sé. No sé. Parece que soy yo. Yo mismo. Yo digo, todo está bien, pero tengo como un saborcito amargo de que no es. Pero, exacto. Tú sabes que el vehículo es nuevo. Todo está bien. Pero cuando tú lo prendes y avanza, tú sientes como que se va a desarmar. Pero que es nuevo. Pero que es nuevo el vehículo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces tú ves todas estas noticias positivas que te dan las expectativas de optimismo para el año que viene, ciertamente. Pero que este año hemos tenido números buenos en todos los renglones, menos pero en la economía que no se reflejan en la economía. Pues el crecimiento de la economía. Pues la culpa es del que escribe la estadística. O de Juan el de la esquina. El de la esquina. Miren, la otra buena noticia es que ya la empresa Energía 2000 concluyó ayer que el proceso de pruebas y puesta en servicio de la línea de transmisión de 345 kilovoltios que viene de Manzanillo, Guayubín, hasta la subestación, a la estación del Naranjo, que ahí se une también entonces con la línea que viene de San Cristóbal. O sea que ahí hay una conexión que faltaba. Esa es la autopista eléctrica del país. Y la aprobaron y todo. Ya está terminada, ya terminaron las pruebas y todo, y esto va a permitir entrar al CENI, o sea, al sistema eléctrico interconectado del país, la planta de Manzanillo, que va a aportar 414 megavatios. Porque sin esa línea de transmisión no era posible. Había que hacer la carretera porque el vehículo se está construyendo. Exactamente. Ahora, yo lo que pensé cuando empecé a leerlo era que ya la planta iba a entrar. No. Pero la planta, como decíamos en estos días, se está construyendo a su ritmo, ¿verdad? El presidente de la República dijo que en el último tercio del año iba a entrar, que los apagones se debieron a que eso se había retrasado. Se supone que debe entrar pero ahora. Hemos llegado al final del año. Por eso yo creo que no deben avanzarse cosas así, porque uno se recuerda de la promesa que se hizo y de lo que no es tan así. De todas maneras, hay que felicitar a los empresarios que se atrevieron a invertir en eso, porque va a ser un aporte muy importante. 414. Hay uno, sí. Y una autopista por donde ya es nueva, por donde va a fluir la electricidad de manera expedita, atravesando todo el norte del país hasta conectarse con San Cristóbal, que tiene una pata en el sur y otra pata en el centro de la isla. Bueno, pues está bien. No, pero aparte de eso, déjeme decirle que esa autopista está concebida, porque recuerdo que comenzó la subestación del Naranjo mientras nosotros estábamos en el sistema, que ahí tengo una anécdota con Monseñor Agripino Núñez Collado, que en paz descanse. Tú sabes que Leonel tiene la fama de llegar tarde a todos los lados. Sí. Y recuerdo que Monseñor y yo coincidimos en la llegada ahí al Naranjo. Pero que decíamos, pero no hay que apurarse mucho, él llega tarde. Y se resultó que ese día Leonel Fernández llegó puntual. Óyeme, íbamos a la carrerita porque estábamos, Monseñora... ¿Eran ustedes los que estaban tarde? Sí, nosotros estábamos tarde. Esa autopista va a garantizar, por la capacidad de transporte de energía en caliente, va a garantizar un servicio en ese sentido, por lo menos durante 25 o 30 años a la región del Cibao. ¿En qué le beneficia eso al contribuyente del Cibao y a las empresas en sentido general? En que la región del Cibao ha estado a expensa siempre de la generación del este y del sur. Sí. Aquí en el Cibao tenemos la Puerto Plata, aquí tenemos a Palamara en La Vega.
y un par de planticas y proyectos, digo planticas, no son plantas grandes, y proyectos fotovoltaicos. O cuando llueve mucho, la generación hidroeléctrica. Pero en términos de generadoras, esta planta que se está construyendo en Manzanillo, que debió haberse construido hace tiempo, igual que un depósito de combustible para la región norte, que no lo hay tampoco, almacenamiento que se está haciendo también en Manzanillo de gas natural. Y de combustible debía haber un almacenamiento en la zona norte, porque si un día se corta la carretera Duarte por algún fenómeno natural, el Cibao lo va a pasar grave, porque ¿por dónde usted va a traer el combustible? No, desempolvar la humeadora. Entonces, todo este proyecto va a garantizar que por lo menos durante 25 o 30 años, y cuidado sin más, se pueda trabajar con garantías en las inversiones por el sistema, con el sistema eléctrico estable, y va a beneficiar a la distribuidora de electricidad del norte, porque no es lo mismo usted comprar energía desde San Pedro, que pierde en el camino, pierde, y que comprarla de aquí de Manzanillo con una autopista nueva, donde las pérdidas técnicas se reducen. Eso va a beneficiar. Ojalá que en algún momento anuncien que bajó la tarifa, porque cuando se hablaba de Punta Catalina se decía que desde que Punta Catalina entrara la tarifa iba a bajar. Es verdad que la tarifa hace tiempo, aquí nadie se atreve a hablar de un aumento de tarifa. Adiós, no tendrán que comer. Para el que viene a sacar los patos de los bolsillos durante tanto tiempo, ¿cómo tú le dices que mira, te voy a hacer comernos unos a otros si me vienen a mí a decir que... Es más, aquí la información debe ser, como hay cada vez más generación de energía limpia y renovable, lo que debe ir bajando. Debe reflejarse en algún momento. Porque antes la generación era de combustible así caros, fósiles. Y ahora la mayoría del parque de generación es a gas natural. Sí. Y a carbón, en el caso de Punta Catalina. Eso no se ha reflejado para nada, nada. Ni en la reducción del déficit de las distribuidoras, nada. Y menos en la reducción de la tarifa al consumidor. ¿Qué le ha tocado hacer al consumidor? La mayoría de las empresas están poniendo en sus techos paneles solares. Los individuos también, el que puede. Yo oigo mucha gente, comunicadores, que hace tiempo que se metieron en eso y dicen, no, yo lo que pago son 40 pesos. El problema de eso es que se parece mucho a lo que pasó aquí en los años 70, 80, todavía hasta el 90, donde cada quien, y ese ha sido un problema de República Dominicana grave, de que hemos buscado soluciones individuales en vez de soluciones nacionales. Pero es lógico, porque si la solución nacional te acogota, ¿qué tú haces? Tú necesitas... Aquí hay una planta paralela, generadora de electricidad, paralela, instalada en cada una de las casas. Claro. Ya mucha gente había dejado de usar la planta, había dejado de usar el inversor, pero la inversión que se hizo aquí en la compra de plantas para soluciones individuales, yo tengo que comprar una planta para mi negocio, tengo que comprar un inversor para mi negocio, hubiese construido como 14 Punta Catalina. Exacto. Pero entonces buscamos soluciones individuales, bueno, pero es que había igual que el caso de la seguridad. Lo que pasa es que había muchas complicidades entre el que contrata esos servicios y el que lo vende en perjuicio del consumidor. ¿Qué hizo el consumidor? Pero acá que tú me estás amarrando 2 bloques en los pies y ya yo tengo el agua hasta ahí. ¿Qué hice? Dice mucha gente, comprar un panel solar y me quito de arriba el susto de que el día menos pensado me llega un consumo que yo no tengo cómo evitar que me lo cobren de todas maneras, a pesar de que yo tenía la casa cerrada y estaba fuera del país. Porque es un país donde pasan esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Lo más chistoso, tenemos que despedir mañana Boreal, pero lo más chistoso de eso es que, oigan lo que es, para usted conseguir la tarifa mínima, o sea, el consumo mínimo, en su casa, que usted se va de vacaciones y cerró su casa, sí, usted tiene que notificarle a la distribuidora que su casa va a estar cerrada durante un mes y que no va a tener
consumo. Entonces la distribuidora le pone el consumo mínimo. Porque si usted se va y no le avisa, entonces le hacen el promedio. O sea, le cobran lo que usted no consume. Lo que usted no consume. Traduciéndolo del hebreo, tú ves, al español. Señores, venimos en breve con el Café con Leche. Despedimos Mañana Boreal de este martes 16 de diciembre del año 2025. Regrese con nosotros después de una nueva taza de café. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintoniza